El 26 de noviembre de 1941, una formidable flota japonesa zarpó de Japón hacia las islas hawaianas, marcando el inicio de un ataque meticulosamente planificado. Su objetivo, Pearl Harbor, hogar de la flota del Pacífico de los Estados Unidos. Programado para el 7 de diciembre, el ataque sorprendió a los estadounidenses, infligiendo pérdidas devastadoras y propulsando a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. A state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. Sin embargo, ¿qué impulsó a Japón a iniciar un ataque tan audaz? ¿Y cómo sus errores estratégicos finalmente sellaron su destino? Para entender este momento crucial, debemos adentrarnos en el complejo panorama geopolítico de los años 30, donde las ambiciones chocaron con duras realidades, preparando el escenario para un conflicto que remodelaría el Pacífico y el mundo. La razón por la que Japón atacó Pearl Harbor. La gente a menudo se pregunta por qué Japón decidió atacar Pearl Harbor, una base militar estadounidense en Hawái, aquel fatídico día del 7 de diciembre de 1941. Fue un punto de inflexión crítico en la Segunda Guerra Mundial y tuvo repercusiones de largo alcance tanto para los Estados Unidos como para Japón. Para comprender la razón detrás de la decisión de Japón de lanzar este ataque sorpresa, es necesario adentrarse en un laberinto complejo de factores históricos, políticos y estratégicos. Inicialmente, la decisión de Japón de atacar Pearl Harbor estuvo significativamente influenciada por sus aspiraciones expansionistas en la región Asia-Pacífico. Japón se esforzaba por establecerse como una potencia preeminente en Asia Oriental durante principios del siglo XX, extendiendo sus posesiones territoriales y aprovechando su influencia sobre las naciones vecinas. Japón inició una campaña de agresión y conquista en China, Corea y el sudeste asiático con el objetivo de establecer un imperio económico y militar autosuficiente. Además, el gobierno militarista del primer ministro Hideki Tojo percibía a los Estados Unidos como un impedimento significativo para sus planes imperiales. El embargo de los Estados Unidos sobre recursos estratégicos, incluidos el petróleo y el acero, y su apoyo a China, presentaban una amenaza significativa para la capacidad de Japón de mantener su campaña militar en Asia, para neutralizar el poder estadounidense en la región y asegurar sus ganancias territoriales. Los líderes japoneses consideraron un ataque preventivo contra la flota del Pacífico de los Estados Unidos en respuesta a la posibilidad de estrangulamiento económico y contención militar por parte de los Estados Unidos. Además, la determinación de Japón de atacar Pearl Harbor estuvo significativamente influenciada por consideraciones estratégicas. El propósito del asalto a la estación naval estadounidense en Hawái era paralizar la flota estadounidense y evitar que interfiriera con las operaciones militares de Japón en el sudeste asiático. Japón pretendía ganar tiempo para consolidar sus ganancias territoriales y establecer un perímetro defensivo en el Pacífico al infligir un golpe catastrófico a la flota del Pacífico. Además, los líderes de Japón creían que un ataque audaz y decisivo contra los Estados Unidos serviría para desmoralizar a los responsables políticos estadounidenses y a la opinión pública, potencialmente obligando a los Estados Unidos a buscar una resolución negociada en lugar de un conflicto prolongado. Japón pretendía lograr una victoria rápida y decisiva que obligara a los Estados Unidos a reconocer la hegemonía japonesa en la región Asia-Pacífico, al lanzar un ataque sorpresa sobre Pearl Harbor. En resumen, el ataque a Pearl Harbor fue el resultado del cálculo estratégico de Japón respecto a las ventajas de un ataque preventivo, su percepción de los Estados Unidos como un rival estratégico y sus políticas expansionistas agresivas. Aunque Japón inicialmente logró un éxito táctico con el ataque, finalmente resultó ser un error estratégico que arrastró a los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial y selló el destino de Japón como un agresor derrotado. El impacto perdurable de este evento fatídico en la historia mundial se subraya por el legado de Pearl Harbor, que continúa influyendo en la relación entre Japón y los Estados Unidos hasta el día de hoy. Hubo muchos factores estratégicos, económicos, políticos y militares que influyeron en la decisión de Japón de atacar a los Estados Unidos, especialmente Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941. En la década de 1930,
La economía industrial y el ejército de Japón crecieron rápidamente. Esto causó una gran necesidad de materiales naturales como metales, petróleo y caucho, que no eran fáciles de encontrar en las islas japonesas. Estados Unidos impuso severas sanciones económicas, incluida la prohibición de exportaciones de petróleo a Japón, en respuesta al fuerte crecimiento de Japón en el este de Asia, especialmente en China. Japón compraba aproximadamente el 80% de su petróleo de los Estados Unidos, por lo que esta prohibición les afectó gravemente. Las actividades armadas y las capacidades económicas de Japón estaban en peligro de ser detenidas por la falta de petróleo. Japón quería acceder a los ricos recursos naturales del sudeste asiático, especialmente los de las Indias Orientales neerlandesas, Malaya y Filipinas. Sin embargo, las fuerzas coloniales occidentales, como Estados Unidos, controlaban o influenciaban estas áreas. La flota del Pacífico de Estados Unidos, que estaba estacionada en Pearl Harbor, era vista por los planificadores militares japoneses como la mayor amenaza para sus planes de expansión en el sudeste asiático. El principal responsable de planificar el ataque a Pearl Harbor, el almirante Isoroku Yamamoto, quería atacar primero para dañar la flota estadounidense y obtener una ventaja militar. Los sentimientos nacionalistas de Japón se fortalecieron en las décadas anteriores a la Segunda Guerra Mundial, con la creencia de que era el destino de Japón gobernar Asia y crear una esfera de coprosperidad de la Gran Asia Oriental. Esta idea hacía que las políticas de violencia armada y expansionismo de Japón parecieran justificadas. El ejército japonés tenía mucho poder sobre el gobierno y tomaba decisiones sobre política y estrategia nacional. Los líderes militares eran a menudo más activos y estaban dispuestos a tomar decisiones arriesgadas para ayudar a Japón a alcanzar sus objetivos. Estados Unidos y Japón estaban en conversaciones formales en 1941, pero finalmente fracasaron. Japón quería que se levantaran las sanciones económicas y que se reconocieran sus conquistas territoriales en Asia. Estados Unidos, por otro lado, quería que Japón se retirara de China y dejara de expandirse. Dado que no se pudo encontrar una solución política, Japón se encontraba en una situación muy complicada. Los líderes de Japón se equivocaron al predecir cómo podría reaccionar Estados Unidos. Pensaban que un ataque terrible a Pearl Harbor haría que Estados Unidos perdiera la voluntad de luchar y los obligaría a negociar de manera favorable para Japón. En cambio, el ataque enfureció enormemente a los estadounidenses, lo que llevó a una reacción masiva. Japón pensaba que solo tenía un corto tiempo para obtener los recursos que necesitaba antes de que Estados Unidos pudiera utilizar plenamente su poder militar y económico. Se pensaba que Japón necesitaba atacar rápida y decisivamente para eliminar la amenaza estadounidense y despejar el camino en Asia. Japón no creía que Estados Unidos fuera tan fuerte e industrializado como realmente era. Se esperaba que, al golpear duramente a la flota del Pacífico, Japón pudiera alcanzar sus objetivos antes de que Estados Unidos pudiera reaccionar eficazmente. Japón eligió atacar a Estados Unidos en Pearl Harbor debido a su desesperada necesidad de recursos, sus objetivos estratégicos en el sudeste asiático, su motivación nacionalista, su deseo de poder militar y el fracaso de los métodos políticos. El ataque fue un riesgo planificado que surgió de la desesperación y un mal juicio. El objetivo era proteger la posición de Japón ante severas sanciones económicas y problemas políticos. Aunque el ataque tuvo inicialmente éxito en términos tácticos, fue desastroso para la estrategia de Japón, ya que provocó la entrada total de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, lo que finalmente llevó a la derrota de Japón. ¿Atacó Japón Pearl Harbor debido a China? Muchas cosas llevaron al ataque de Japón a Pearl Harbor, y la guerra en China fue una de las razones más importantes, pero no fue la única razón para el ataque. Junto con otras razones importantes, la situación en China influyó en la decisión de Japón. Desde principios de la década de 1930, Japón había estado expandiendo agresivamente su ejército en China. Los líderes japoneses querían hacer crecer su imperio y obtener más recursos para su economía industrial. En 1931, invadieron Manchuria y en 1937 invadieron completamente China. Esto fue el comienzo de la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Japón perdió a mucha gente y muchos recursos en la guerra en China. El país no tenía suficientes recursos en casa para apoyar sus operaciones bélicas y sus necesidades económicas. El control de Japón sobre algunas partes de China les dio algunos recursos, pero no suficientes para seguir expandiéndose y luchando. Las acciones de Japón en China fueron criticadas en todo el mundo.
Estados Unidos reaccionó y aplicó medidas económicas contra Japón para detener su agresión. Como parte de estas sanciones, Japón no pudo obtener tanto petróleo, acero y otros bienes importantes de otros países. La prohibición de petróleo que Estados Unidos implementó en 1941 fue especialmente importante. Las tropas y fábricas de Japón necesitaban mucho petróleo de otros países, y la prohibición podía perjudicar sus esfuerzos de guerra. Japón sintió que necesitaba encontrar nuevas fuentes de petróleo y otros materiales importantes de inmediato debido a este problema. Japón volvió su atención hacia el sudeste asiático, que estaba lleno de petróleo, caucho y otros materiales importantes, para compensar la falta de recursos que tenía. Pero debido a los intereses estadounidenses y a una fuerza militar en el Pacífico, expandirse en esta área podría llevar a un conflicto con Estados Unidos. Las personas a cargo del ejército de Japón, especialmente el almirante Isoroku Yamamoto, pensaban que la flota del Pacífico de Estados Unidos en Pearl Harbor era el mayor problema para sus planes en el sudeste asiático. Un ataque sorpresa destinado a debilitar a la marina estadounidense daría a Japón tiempo para obtener los recursos que necesitaba sin que Estados Unidos interfiriera de inmediato. En los meses previos al ataque, Estados Unidos y Japón hablaron sobre poner fin a la guerra de manera diplomática. Japón quería que se levantaran las sanciones comerciales y que se reconocieran sus conquistas territoriales en China y el sudeste asiático. Estados Unidos pidió a Japón que se retirara de China y dejara de expandir su influencia allí. Debido a que no pudieron llegar a un entendimiento, Japón se sintió atrapado y era más probable que tomara medidas extremas. Los funcionarios japoneses pensaban que un golpe militar efectivo, a pesar de los riesgos, era la mejor manera de alcanzar sus objetivos estratégicos a medida que el tiempo se agotaba y la presión aumentaba. La gente pensaba que el ataque a Pearl Harbor era una forma valiente de impedir que el ejército estadounidense fuera fuerte en el Pacífico y daría a Japón acceso a recursos en el sudeste asiático. La operación militar de Japón en China fue una causa importante de los eventos que llevaron al ataque a Pearl Harbor, pero no fue la única. El ataque a Pearl Harbor fue parte de un plan más amplio para eliminar la resistencia estadounidense y asegurar que Japón dominara Asia y el Pacífico. Operación Barbarroja. El ataque de Japón a Pearl Harbor fue uno de muchos conflictos que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial, la Operación Barbarroja era el nombre en clave para el ataque nazi a la Unión Soviética. Cuando comenzó el 22 de junio de 1941, fue la operación militar más grande de la historia en términos de personas que participaron y de personas que murieron. El objetivo principal de la operación era tomar el control de la parte occidental de la Unión Soviética. Era muy importante para los planes más grandes de Adolf Hitler. Hitler quería apoderarse de enormes áreas en el este para que el pueblo alemán tuviera un lugar para vivir. El plan era poner a los alemanes en estas áreas y usar sus recursos. Hitler tenía un fuerte desagrado ideológico por el comunismo y quería destruir la Unión Soviética, matar o esclavizar a su gente y eliminar a todos sus judíos como parte de su plan más grande para el Holocausto. La enorme cantidad de recursos naturales en la Unión Soviética, como los campos petroleros en el Cáucaso y las tierras agrícolas en Ucrania, se consideraban muy importantes para el esfuerzo de guerra de Alemania. Se dedicó mucho esfuerzo a la recopilación de datos y la observación, pero a menudo estaban equivocados. Los alemanes sobreestimaron su propio poder militar y subestimaron el de los soviéticos. Para el ataque, la Wehrmacht alemana reunió un enorme ejército de aproximadamente 3 millones de hombres, distribuidos en 150 divisiones, y miles de tanques, aviones y piezas de artillería. Los aliados del eje, como Rumania, Hungría e Italia, los respaldaron. Al comienzo del ataque, se utilizó una táctica llamada Blitzkrieg para superar rápidamente las fuerzas fronterizas soviéticas y avanzar profundamente en territorio soviético. Se tomó mucho territorio y pueblos importantes, y cientos de miles de fuerzas soviéticas fueron rodeadas y capturadas. A pesar de algunas dificultades iniciales, la Unión Soviética pudo utilizar sus enormes recursos y gran fuerza laboral. El gobierno soviético llamó a una gran guerra patriótica para proteger la patria. Esto fue recibido con una fuerte oposición, que eventualmente fue respondida con contraofensivas. Los soviéticos fueron rodeados y perdieron muchos soldados, pero los alemanes lograron frenar su ataque a Moscú. El grupo de ejércitos norte llegó a los bordes de Leningrado, pero no pudo tomarla.
Esto llevó a un terrible sitio que duró más de 2 años. En el invierno de 1941 a 1942, hubo una batalla clave donde los alemanes fueron finalmente rechazados. Esta fue la primera gran derrota de Hitler en el frente oriental. Aunque ocurrió más tarde, esta lucha, que comenzó en 1942, fue uno de los puntos de inflexión más importantes de la guerra. Los soviéticos comenzaron un ataque duradero cuando derrotaron y rodearon al Sexto Ejército alemán. Ambos bandos perdieron a muchas personas en la Operación Barbarroja. Millones de soldados y ciudadanos fueron asesinados o heridos. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética tuvo la mayor cantidad de muertes de cualquier país. Las contraofensivas soviéticas y la incapacidad de tomar pueblos y recursos claves soviéticos cambiaron el rumbo de la guerra, dejando a Alemania con pocos recursos y baja confianza. El ataque prolongó la guerra y la hizo más dura en el frente oriental, lo que fue una gran parte de la razón por la que la Alemania nazi finalmente cayó. Los objetivos políticos y militares de Hitler impulsaron la Operación Barbarroja, que fue uno de los eventos más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Al principio, ganó mucho territorio, pero al final fracasó porque los alemanes no se dieron cuenta de la fuerza de la Unión Soviética. Hubo problemas con la logística y fue un invierno difícil en Rusia. Cuando la Operación Barbarroja fracasó, fue el comienzo del fin para la Alemania nazi. Les resultó difícil mantener su ritmo militar, y los aliados se fortalecían en muchos frentes. Aumento de las tensiones. Estados Unidos estaba muy enojado por el ataque de Japón a la Indochina francesa, que ahora es Vietnam, Laos y Camboya. En 1940 y 1941, el crecimiento de Japón en esta área empeoró las cosas entre los dos países y fue una de las principales causas del ataque a Pearl Harbor. Japón ya había comenzado una estrategia de tomar agresivamente más tierras en Asia a finales de la década de 1930 y principios de la década de 1940. Algunos de estos movimientos fueron el ataque a Manchuria en 1931 y la invasión de China en 1937. Sus acciones fueron impulsadas por la necesidad de recursos de Japón y su deseo de dominar Asia. El ataque de Japón a Indochina fue en parte una medida para ganar ventaja. Japón pudo cortar las líneas de suministro a China al tomar el control de esta área. Estados Unidos y otros países occidentales estaban utilizando estas rutas para ayudar a China a resistir la invasión japonesa. Debido a la agresividad continua de Japón en China y su movimiento hacia Indochina, Estados Unidos impuso varias sanciones económicas al país. Algunas de estas incluían límites en el envío de artículos importantes como petróleo, acero y chatarra a Japón. Japón dependía en gran medida de las importaciones de petróleo de Estados Unidos, por lo que el bloqueo de petróleo fue especialmente perjudicial. En julio de 1941, después de que Japón tomara el control del sur de Indochina, Estados Unidos, el Reino Unido y los Países Bajos congelaron todos los activos de Japón. Este movimiento puso aún más presión sobre el presupuesto de Japón y dificultó que el país comprara los artículos que necesitaba para la guerra. El gobierno de Estados Unidos hizo protestas oficiales contra las acciones de Japón en Indochina. Estados Unidos y sus aliados veían el crecimiento de Japón como una amenaza para la seguridad de la región y para sus propios intereses. Estados Unidos dio más ayuda a China, enviando ayuda militar y financiera para ayudar a China a combatir a las tropas japonesas. A medida que las conversaciones para resolver el problema fallaron diplomáticamente, Estados Unidos comenzó a prepararse para la posibilidad de una guerra. La Marina de los Estados Unidos fortaleció su influencia en el Pacífico, especialmente en Hawái y Filipinas. Japón se sintió enfurecido y sometido a presión económica y política, lo que aumentó la probabilidad de que atacara Pearl Harbor. Japón pensó que lo que hizo era vital para proteger recursos importantes y eliminar el peligro estadounidense en el Pacífico. Se esperaba que un golpe decisivo a la flota del Pacífico de Estados Unidos permitiría a Japón seguir avanzando sin ayuda rápida de Estados Unidos. El ataque de Japón a la Indochina francesa realmente enfureció a Estados Unidos. La gente vio el ataque de Japón como parte de un plan más amplio para expandir su imperio, lo que puso en riesgo los intereses estadounidenses y la seguridad del área Asia-Pacífico. La reacción de Estados Unidos a estas medidas, que incluyó sanciones económicas y la congelación de activos, empeoró mucho las cosas y finalmente llevó al ataque de Japón a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Estados Unidos se unió oficialmente a la Segunda Guerra Mundial con este ataque, lo que cambió el curso de la guerra.
Discursos de Roosevelt. Durante la Segunda Guerra Mundial, el presidente Franklin D. Roosevelt dio varios discursos importantes, incluyendo uno durante la Guerra del Pacífico, después del ataque japonés a Pearl Harbor. Su discurso al Congreso el 8 de diciembre de 1941, el día después del ataque a Pearl Harbor, que oficialmente llevó a los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, es el más conocido de estos. El ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 mató a muchas personas y dañó la flota del Pacífico de los Estados Unidos. Al día siguiente, Roosevelt habló ante una sesión conjunta del Congreso. Al hablar sobre lo inesperado del ataque, destacó que los Estados Unidos estaban en paz con Japón y en conversaciones con el gobierno japonés para mantener la paz en el Pacífico. Dijo que el ataque ocurrió mientras los ministros de Japón en Washington aún discutían los términos y acuerdos para la paz. Roosevelt dijo al Congreso que el ataque a Pearl Harbor no fue un evento aislado. Fue parte de un ataque más amplio en el área del Pacífico. Mencionó otros lugares que Japón había atacado, como la isla Wake, la isla Midway, Malasia, Hong Kong, Guam y las Islas Filipinas. Roosevelt afirmó que los movimientos de Japón fueron planeados y claramente destinados a dañar el poder militar de los Estados Unidos en el Pacífico. Dijo que el pueblo estadounidense era fuerte y estaba unido ante el ataque, y que su fuerza justa llevaría a la victoria absoluta, sin importar cuánto tiempo les llevara a superar esta invasión planeada. Roosevelt informó al país que se estaban tomando medidas de seguridad y que la gente podía confiar en el gobierno y las Fuerzas Armadas para ser fuertes y decididas. Pidió al Congreso que declarara que, desde el ataque no provocado y vil de Japón, existía un estado de guerra entre los Estados Unidos y el Imperio japonés. Mientras terminaba su discurso, Roosevelt pidió al Congreso actuar rápidamente, y tanto el Senado como la Cámara de Representantes votaron casi por unanimidad para declarar la guerra a Japón. Esto llevó oficialmente a los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. La opinión de la gente en los Estados Unidos sobre la guerra cambió después del discurso. Pasaron de oponerse mayoritariamente a apoyarla firmemente. Además del discurso del Día de la Infamia, Roosevelt dio muchos otros discursos para mantener alto el ánimo del público y exponer sus planes de guerra. Roosevelt utilizó programas de radio para actualizar a la gente sobre la guerra, alentarlos a racionar alimentos y comprar bonos de guerra, y asegurarles que finalmente ganarían. En sus discursos anuales al Congreso durante los años de guerra, a menudo hablaba sobre cómo iba la guerra en el Pacífico y Europa, y urgía a todos a mantenerse unidos y no rendirse. Mientras los Estados Unidos estaban en guerra en el Pacífico, los discursos de Roosevelt tuvieron un gran impacto en cómo la gente pensaba sobre la guerra, cómo se tomaban decisiones y cómo se mantenía alta la confianza. Su discurso del Día de la Infamia sigue siendo uno de los más famosos en la historia de Estados Unidos. Mostró la fortaleza del país ante las dificultades y su determinación de ganar la Segunda Guerra Mundial. El papel de Tailandia. El sudeste asiático formó parte de la Segunda Guerra Mundial desde 1941 hasta 1945. Durante este tiempo, Tailandia tuvo un papel único y complicado. Al principio, Tailandia intentó mantenerse neutral, pero al final se convirtió en aliada de Japón, aunque la relación fue difícil y tuvo momentos de cooperación forzada y de resistencia. Tailandia, liderada por el primer ministro Plaek Phibun, trató de mantenerse neutral antes de la guerra debido a las crecientes tensiones en el sudeste asiático. Tailandia había tenido disputas fronterizas con las fuerzas coloniales británicas y francesas en el pasado, y trató de manejar estos problemas mientras lidiaba con la guerra global más amplia. Japón atacó Tailandia el 8 de diciembre de 1941, pocas horas después del ataque a Pearl Harbor. Esto fue parte de su plan para asegurar el sudeste asiático en su totalidad. Las tropas japonesas rápidamente rompieron las líneas tailandesas, obligando a los líderes tailandeses a tomar decisiones rápidas. A las pocas horas del ataque, el primer ministro Phibun firmó un acuerdo con Japón para poner fin a los combates antes de que empeoraran. El acuerdo armado oficial entre Tailandia y Japón se hizo el 21 de diciembre de 1941. Como parte de esta asociación, se permitió al ejército japonés acceder libremente al territorio tailandés. Esto les permitió iniciar más operaciones en la región, especialmente en Birmania y Malasia. Estados Unidos y Gran Bretaña declararon la guerra a Tailandia el 25 de enero de 1942. El ejército tailandés trabajó con las fuerzas japonesas en muchas misiones. Por ejemplo, enviaron tropas para ayudar a invadir Birmania y los estados Shan.
El ejército Fayab de Tailandia fue muy importante para estas misiones. Tailandia fue muy útil en logística, como el suministro de recursos y personas a las tropas japonesas. Sus suministros e instalaciones se utilizaron en la guerra, lo que ayudó a las operaciones militares de Japón. A pesar de ser aliados, hubo mucho descontento hacia los japoneses en Tailandia. Muchos tailandeses y líderes gubernamentales no estaban de acuerdo con la cooperación del país con Japón. Con el tiempo, el movimiento Free Thai se convirtió en el principal grupo que luchaba contra el dominio japonés. El movimiento fue organizado por tailandeses prominentes en Tailandia y alrededor del mundo, y contó con el apoyo de los aliados, especialmente de Estados Unidos y el Reino Unido. Además de trabajar con agencias de inteligencia aliadas, el movimiento Free Thai realizaba espionaje, sabotaje y guerra clandestina contra las tropas japonesas. Durante la guerra, Tailandia trató de encontrar un equilibrio entre sus vínculos oficiales con Japón y sus intentos secretos de resistencia. En público, el gobierno de Phibun apoyaba a Japón, pero en secreto, algunas partes del gobierno y el ejército colaboraban con los aliados. A medida que la guerra se volvía en contra de Japón, el gobierno tailandés comenzó a distanciarse de los japoneses. A medida que los aliados avanzaban en el Pacífico y el sudeste asiático en 1944 y 1945, la resistencia tailandesa se fortaleció. Cuando Japón se rindió en agosto de 1945, el gobierno tailandés rápidamente cambió de postura. Seni Pramod, el nuevo primer ministro, declaró que la declaración de guerra de Tailandia contra los aliados era inválida porque se había hecho bajo presión. Había sido un líder del movimiento Free Thai en Estados Unidos. Los aliados en su mayoría aceptaron esta afirmación. El papel de Tailandia en la Guerra del Pacífico es un caso de estudio sobre cómo moverse en situaciones globales complicadas. Al principio, Tailandia tuvo que formar una alianza con Japón debido a un ataque militar y una necesidad de alineación estratégica. Sin embargo, Tailandia también apoyó un fuerte movimiento de resistencia contra el dominio japonés. Después de la guerra, Tailandia logró presentarse con éxito como un país que fue obligado a colaborar con los aliados. Esto le ayudó a reparar su relación con ellos sin enfrentar consecuencias severas. Este enfoque de colaboración y resistencia ayudó a Tailandia a mantener su independencia y a superar las duras aguas de la Segunda Guerra Mundial. La ofensiva japonesa. El ataque japonés en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial fue un momento decisivo en la lucha, con rápidas conquistas, brutales batallas y maniobras estratégicas que cambiaron el equilibrio de poder en la región. Este esfuerzo expansionista, iniciado por el Japón imperial a principios de la década de 1940, buscaba consolidar la supremacía japonesa sobre el este de Asia y las islas del Pacífico, al tiempo que disputaba la autoridad de las naciones coloniales occidentales en el área. Comprender las causas del avance japonés, las importantes operaciones militares y la conclusión de la Guerra del Pacífico ilumina las complejidades de este período histórico crítico. El ataque japonés en el Pacífico fue motivado por varias consideraciones políticas, económicas y estratégicas que formaron las aspiraciones imperiales de Japón y su visión de una zona de coprosperidad de la Gran Asia Oriental. El gobierno militarista de Japón, encabezado por el primer ministro Hideki Tojo y motivado por una ideología ultranacionalista, tenía como objetivo asegurar el acceso a recursos cruciales, construir zonas de amortiguamiento estratégicas contra posibles adversarios y lograr su objetivo de hegemonía regional. El gobierno japonés veía a las naciones occidentales, en particular a los Estados Unidos y el Reino Unido, como barreras para sus ambiciones imperiales en la zona Asia-Pacífico. Los Estados Unidos representaban una amenaza seria para el objetivo expansionista de Japón al apoyar a China, imponer sanciones económicas y mantener una presencia militar en el Pacífico. Los japoneses vieron un ataque preventivo contra los intereses occidentales como una forma de liberarse del control occidental y consolidar el lugar de Japón como una potencia significativa en el área. El ataque japonés en el Pacífico consistió en una serie de importantes acciones militares que llevaron gran parte del este de Asia y el Pacífico bajo control japonés. El ataque a Pearl Harbor marcó el inicio de la estrategia de Japón para neutralizar el poder naval estadounidense en el Pacífico y construir un perímetro defensivo alrededor de sus conquistas. Tras su victoria en Pearl Harbor, las tropas japonesas avanzaron rápidamente por el sudeste asiático, tomando áreas vitales como Singapur, Filipinas y las Indias Orientales neerlandesas.
Las victorias relámpago del ejército japonés demostraron sus superiores tácticas, movilidad y coordinación, así como la falta de preparación y coordinación de las fuerzas aliadas en la zona. Aunque el ataque japonés en el Pacífico fue inicialmente efectivo en lograr enormes conquistas territoriales y debilitar los poderes coloniales occidentales, finalmente fracasó debido a las contraofensivas aliadas y a los obstáculos logísticos. Los Estados Unidos, con su capacidad industrial, dominio naval y alianzas estratégicas, eventualmente cambiaron el rumbo de la Guerra del Pacífico, empujando a las tropas japonesas de regreso hacia las islas de origen. Las batallas del Mar de Coral, Midway y el Golfo de Leyte demostraron la tenacidad de las fuerzas estadounidenses y aliadas frente a la agresión japonesa, mientras que la campaña de salto de isla en isla del general Douglas MacArthur y el almirante Chester Nimitz gradualmente revirtieron las conquistas japonesas y aislaron a las guarniciones japonesas atrincheradas en el Pacífico. Midway. Estados Unidos y Japón libraron la batalla de Midway del 4 al 7 de junio de 1942. Fue una de las batallas navales más importantes del teatro del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. La lucha, que detuvo el avance de Japón en el Pacífico y fue la primera gran pérdida de la Armada japonesa, es vista por muchos como un punto de inflexión en la guerra. Inclinó el equilibrio de poder a favor de los aliados. La batalla de Midway tuvo lugar sobre la pequeña isla de Midway, que está aproximadamente a 1.300 millas al noroeste de Hawái. Midway era estratégicamente importante porque estaba cerca de las islas hawaianas y podría usarse como una importante base militar y aérea para proyectar poder en el Pacífico Central. Estados Unidos y Japón sabían lo importante que era Midway para controlar la entrada al Pacífico y trabajaron para mantenerla como una base operativa avanzada para sus propias fuerzas militares. Para los japoneses, Midway era una parte clave de su plan para atraer y destruir a la flota del Pacífico de Estados Unidos, lo que les ayudaría a consolidar sus victorias en el Pacífico y hacer sus defensas impenetrables. Los japoneses querían distraer a la Marina de Estados Unidos, atacando primero las islas Aleutianas. Luego, planearon atacar Midway sin previo aviso, lo que habría eliminado gran parte del poder naval de Estados Unidos en el Pacífico. El 4 de junio de 1942, los japoneses atacaron la isla Midway desde el aire para debilitar sus defensas y prepararse para un asalto naval que seguiría. Sin embargo, la inteligencia estadounidense había interceptado mensajes de la Marina japonesa y adivinó correctamente cuándo y dónde ocurriría el ataque. Esto permitió que las fuerzas estadounidenses, lideradas por el almirante Chester Nimitz, se prepararan para una contraofensiva. Con varios movimientos valientes y decididos, aviones estadounidenses de los portaaviones USS Enterprise, USS Yorktown y USS Hornet atacaron la flota japonesa desde el aire varias veces, dañando severamente a los portaaviones japoneses Akagi, Kaga, Soryu y Hiryu. Los portaaviones japoneses fueron golpeados por bombarderos en picado y aviones torpederos estadounidenses, mientras sus propios aviones despegaban para un segundo ataque sobre Midway. Los portaaviones fueron destruidos por las bombas y las llamas, y la fuerza de ataque japonesa fue gravemente dañada cuando se perdieron 4 portaaviones en un corto periodo de tiempo. El almirante Isoroku Yamamoto tuvo que cancelar la operación, lo que fue una victoria impactante y clara para la Marina de Estados Unidos. La batalla de Midway mostró la importancia de la información, la planificación estratégica y las nuevas tácticas en la lucha marina moderna. También demostró cómo el poder aéreo podía cambiar el resultado de batallas importantes. La batalla de Midway cambió la dirección de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico y la guerra contra las fuerzas del eje de manera significativa. Los japoneses perdieron la confianza en su ventaja militar después de la batalla de Midway. Esto marcó el comienzo de la retirada estratégica del Japón imperial, y el curso de la batalla cambió a favor de los aliados en el teatro del Pacífico. La batalla de Midway mostró la importancia de la aviación militar y los aviones basados en portaaviones en el combate moderno. También demostró la importancia de la información, el desciframiento de códigos y la toma de decisiones rápidas para decidir las batallas. La valentía y el desinterés de los marineros y pilotos estadounidenses y japoneses durante la batalla mostraron lo terrible que era la guerra para las personas y la determinación de ambos bandos por ganar en el mar. Finalmente, la batalla de Midway mostró la valentía, habilidad y determinación de los hombres que lucharon en esta batalla. Como un punto de inflexión en la Guerra del Pacífico, Midway tuvo un gran efecto estratégico.
aumentó la confianza de los aliados, debilitó la resolución japonesa y sentó las bases para futuras ofensivas aliadas en el Pacífico que derrotarían a Japón y pondrían fin a la Segunda Guerra Mundial. Salto de islas. Durante las guerras del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial, la política de saltar de isla en isla cambió la forma en que se libraba la guerra en el Pacífico. El salto de islas cambió las operaciones militares al dar a las tropas una opción estratégica para atacar directamente islas japonesas altamente defendidas. Esta estrategia fue impulsada principalmente por los aliados, con Estados Unidos centrado en ella en gran medida. Esta forma de lucha no solo ayudó a ganar importantes batallas, sino que también cambió completamente el curso de la guerra. Una parte importante del plan de salto de islas era dificultar la defensa japonesa. Al atacar y tomar solo las islas estratégicamente importantes y evitar las altamente defendidas, los aliados desbarataron el plan defensivo militar japonés. Debido a esta estrategia, los japoneses tuvieron que dispersar sus tropas en un área enorme de islas, lo que dificultó su capacidad para reponer adecuadamente o apoyar a sus guarniciones solitarias. Cuando esto sucedía, los japoneses estaban demasiado extendidos y no podían concentrar bien sus esfuerzos defensivos. Los aliados lograron establecer varios campamentos avanzados en las islas que conquistaron, que era el objetivo del salto de islas. Mejoraron su logística construyendo rápidamente aeródromos, puertos militares y almacenes de suministros en áreas vitales clave. Esto redujo el tiempo necesario para llevar suministros al enemigo y fortaleció su logística. Estas bases avanzadas no solo fueron importantes áreas de preparación para operaciones posteriores, sino que también facilitaron la coordinación del apoyo aéreo y naval, lo que llevó a un asalto mejor planificado y más efectivo. Un resultado importante del plan de saltar de isla en isla fue que las tropas japonesas quedaron aisladas y rodeadas en todo el Pacífico. Mientras los aliados avanzaban de isla en isla, cortaron importantes líneas de contacto y suministro que mantenían en funcionamiento las áreas controladas por Japón. Las tropas japonesas fueron lentamente asfixiadas, lo que afectó tanto su capacidad para mover suministros como su capacidad general para combatir. Esto facilitó las ofensivas posteriores en el territorio japonés continental. Además de ser útil para la estrategia en ese momento, el salto de islas fue una parte clave para prepararse para el ataque planeado al territorio japonés continental. Al tomar varias islas una por una, los aliados se acercaron lentamente a Japón y se prepararon cuidadosamente para el final de su guerra en el Pacífico. Este movimiento estratégico no solo proporcionó un punto base clave para el ataque final a Japón, sino que también desmanteló las defensas japonesas y preparó el escenario para una invasión exitosa y bien coordinada del territorio continental. En resumen, el plan de salto de islas fue un gran ejemplo de lucha creativa y flexible. Mostró cómo diferentes partes del ejército podían trabajar juntas para lograr un objetivo común. El hecho de que pudiera descomponer las líneas japonesas, establecer bases estratégicas y prepararse para el empuje final hacia Japón, demostró la importancia de la planificación estratégica y la flexibilidad táctica en la lucha moderna. Al mostrar cómo tomar riesgos medidos y trabajar juntos, el salto de islas fue un gran ejemplo de lo útil y creativa que puede ser la táctica militar flexible cuando se enfrentan problemas difíciles. Okinawa. La batalla de Okinawa fue uno de los eventos más importantes en la historia militar. Mostró la ferocidad de los combates, la cantidad de vidas perdidas y la complejidad de la situación estratégica en el área del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Esta importante batalla entre las fuerzas aliadas, mayormente compuestas por tropas estadounidenses, y los defensores japoneses atrincherados, marcó el fin de una larga serie de duras campañas y movimientos estratégicos que tendrían un impacto duradero en el conflicto y en la historia misma. Conforme aumentaba el número de acciones militares en el Pacífico, las islas de Okinawa se convirtieron en una parte crucial de la planificación estratégica de los aliados. Debido a su proximidad al territorio principal de Japón, Okinawa era un punto de partida estratégico importante para más ofensivas aliadas. Fue una pieza clave en la marcha implacable de los aliados hacia el corazón del imperio japonés. Los japoneses sabían lo crucial que era la isla, por lo que establecieron fuertes defensas para convertir Okinawa en un bastión de resistencia inexpugnable. Tanto los aliados como los japoneses realizaron un gran trabajo preparándose para el gran enfrentamiento. Los aliados elaboraron un plan detallado que incluía la ubicación de tropas, cómo obtener suministros y cómo garantizarían el control de los cielos sobre Okinawa. Al mismo tiempo,
Los japoneses planificaron cuidadosamente sus defensas, aprovechando el terreno accidentado de la isla y posiciones fortificadas para preparar una feroz defensa contra el próximo ataque. Cuando comenzó la batalla de Okinawa, hubo intensos combates tanto en el aire como en el mar, marcando el inicio de las operaciones terrestres. Aunque las fuerzas japonesas lucharon con determinación, los desembarcos iniciales fueron un gran éxito que llevó a la creación de importantes cabezas de playa y el inicio de una larga y dura batalla por el control territorial. La guerra en Okinawa fue muy intensa debido al terreno accidentado. Hubo batallas con combates cercanos, ataques constantes y una determinación inquebrantable en ambos bandos. Grandes batallas como la intensa lucha por Sugarloaf Hill y el largo asedio del castillo de Shuri mostraron lo valientes y resistentes que eran los soldados en el caos de la guerra, aunque tanto las fuerzas aliadas como las japonesas sufrieron muchas bajas y dificultades. Las aguas turbulentas alrededor de Okinawa fueron el escenario de una serie interminable de ataques kamikaze japoneses, destinados a destruir los activos militares aliados. Junto con feroces batallas navales, estos ataques aterradores mostraron la importancia de los acorazados y portaaviones en la decisión del fin de la guerra. También evidenciaron lo altas que eran las apuestas y lo peligrosos que eran los combates navales en el área del Pacífico. Los habitantes de Okinawa que no estaban combatiendo sufrieron el mayor dolor y daño causado por la batalla. Hombres, mujeres y niños inocentes quedaron atrapados en el fuego cruzado de la guerra y tuvieron que soportar pruebas insoportables. Se vieron envueltos en el torbellino de violencia y problemas que sacudió la isla. En primera línea del conflicto se encontraban figuras conocidas como el teniente general Simon Bolivar Buckner Jr. y el teniente general Mitsuru Ushijima. Su conocimiento estratégico y habilidades de liderazgo tuvieron un gran impacto en el curso y resultado de la batalla. Sus decisiones y determinación cambiaron el curso de la guerra y los resultados tanto para las tropas aliadas como para las japonesas. Ambos bandos sufrieron mucho durante la batalla de Okinawa, con un gran número de muertes y daños irreversibles. Los efectos de la guerra trascendieron el campo de batalla, siendo una gran razón por la cual Japón finalmente se rindió, lo que llevó a decisiones terribles que resultaron en el lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki. La batalla de Okinawa fue un momento terrible de conflicto y sufrimiento, pero también nos enseñó lecciones importantes sobre el terrible costo de la guerra y el poder del impulso humano y la valentía en medio de un conflicto. Mientras reflexionamos sobre lo complicado e importante que fue este enfrentamiento, recordamos la valentía, lealtad y fuerza de todos los involucrados. Fue un claro ejemplo de cómo las personas pueden soportar grandes dificultades en tiempos de conflicto. La batalla de Okinawa fue más que una parte de la historia militar. Fue una poderosa lección sobre cómo la guerra cambia a las personas y cómo la fuerza frente a la adversidad puede cambiar las cosas. Al observar de cerca la compleja red de valentía, sacrificio y brillantez estratégica que se entrelazó en esta importante batalla, podemos aprender mucho sobre el difícil camino que las naciones enfrentan en conflicto y el espíritu inquebrantable que impulsa a las personas a través del fuego de la guerra hacia la frágil pero duradera luz de la paz y el recuerdo. Fin del juego. Tanto los estadounidenses como los japoneses sufrieron terribles pérdidas en conflictos intensamente disputados en las islas japonesas de Okinawa, Iwo Jima y otras, pero los japoneses fueron finalmente derrotados. El 94% de los 117,000 soldados japoneses y okinawenses que defendían Okinawa perecieron. Con la pérdida de la mayoría de sus experimentados pilotos, los japoneses intensificaron sus operaciones kamikaze para infligir a los aliados un número inaceptable de pérdidas. La Armada de los Estados Unidos sugirió ataques aéreos y un bloqueo naval completo para obligar a la rendición japonesa. Muchos historiadores militares consideran que la campaña de Okinawa, que evitó una invasión terrestre de Japón, resultó directamente en los ataques atómicos. Muchos estrategas estadounidenses buscaron un medio alternativo para controlar Japón continental, además de una invasión frontal, debido a la ferocidad de la defensa japonesa en Okinawa y al número horrible y numeroso de muertes. Esta estrategia se materializó con el uso de la bomba atómica, que persuadió con éxito a los japoneses para que presentaran una solicitud de paz sin incurrir en vidas estadounidenses. Hacia el final de la guerra, se estableció un nuevo comando bajo el general Curtis LeMay para las fuerzas aéreas estratégicas de los Estados Unidos en el Pacífico, ya que los bombardeos estratégicos ganaron importancia.
La industria japonesa sufrió debido a los ataques con bombas incendiarias B-29, que dañaron aproximadamente la mitad de las secciones construidas de 67 ciudades. Lemay dirigió la operación Meeting House, donde 300 B-29 bombardearon la capital japonesa con 1.665 toneladas de bombas, principalmente bombas incendiarias M69 que entregaban napalm, el 9 y 10 de marzo de 1945. Considerada la operación de bombardeo más destructiva de la historia, cobró la vida de entre 80.000 y 100.000 personas en una sola noche, destruyó más de 270.000 edificios y dejó a más de 1 millón de personas sin hogar. Más de 10.000 bombas fueron lanzadas en los siguientes 10 días, destruyendo el 31% de Tokio, Nagoya, Osaka y Kobe. Lemay también dirigió la Operación Starvation, que consistió en la fuerte minería aérea de las vías navegables interiores japonesas, interfiriendo así con el escaso comercio marítimo costero restante en Japón. Como se decidió durante la conferencia de Potsdam, el presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman, Chiang y Churchill publicaron la Declaración de Potsdam el 26 de julio de 1945, que delineaba las condiciones de la rendición de Japón. Este ultimátum amenazaba con una destrucción rápida y total para Japón si no se sometía. Durante el primer asalto nuclear en la historia, Estados Unidos lanzó una bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima el 6 de agosto de 1945. Truman emitió una declaración tras el bombardeo, advirtiendo a Japón que se sometiera o esperara una lluvia de ruina desde el aire, como nunca se había visto en esta tierra. Estados Unidos detonó otra bomba atómica sobre Nagasaki el 9 de agosto. Estos dos bombardeos directamente causaron entre 140.000 y 240.000 muertes. Durante mucho tiempo debatido, algunos argumentan que la bomba atómica no era esencial, porque una invasión ya había sido posible gracias a un bloqueo naval y una campaña de bombardeos incendiarios. Algunos académicos contrarrestaron que las bombas atómicas evitaron Operación Downfall, una prolongada campaña de bloqueo y bombardeo convencional que habría resultado en pérdidas civiles mucho mayores en Japón, y en cambio dejaron atónito al liderazgo japonés hacia la sumisión. Según el historiador Richard B. Frank, la capacidad naval de Japón hacía improbable una invasión soviética de ese país. Durante la conferencia de Yalta en febrero de 1945, la Unión Soviética se comprometió a entrar en guerra con Japón 90 días después de que Alemania se rindiera. La participación soviética se consideraba esencial para atar a las enormes fuerzas japonesas en Corea y Manchuria y evitar que fueran enviadas a las islas de origen para defenderse de una invasión. Invadiendo Manchuria el 9 de agosto, puntualmente, la Unión Soviética entró en guerra. Un ejército soviético de 1 millón de hombres, traído de Europa, combatió contra las fuerzas japonesas e infligió un severo golpe al Kantōgun japonés. Comenzando el 9 de agosto de 1945, con la invasión soviética del estado títere japonés de Manchukuo, comenzó la campaña estratégica ofensiva manchuriana. Después de casi 6 años de paz, las hostilidades entre la URSS y Japón se reabrieron en esta, la última campaña de la Segunda Guerra Mundial y la más grande de la Guerra Soviética Japonesa de 1945. En el continente, las victorias soviéticas incluyeron el norte de Corea, Menjiang y Manchukuo. La participación de la URSS en la guerra fue una causa contribuyente importante de la decisión japonesa de rendirse cuando quedó claro que los soviéticos ya no estaban dispuestos a servir como intermediarios para una solución negociada en términos ventajosos. Los soviéticos iniciaron una serie de exitosas invasiones de territorio japonés del norte a fines de 1945, antes de un posible asalto a Hokkaido. El impacto de la entrada soviética, 2 bombas atómicas y los ataques aéreos y navíos estadounidenses fue significativo. El 10 de agosto de 1945, el primer ministro japonés Kantaro Suzuki y su gabinete votaron a favor de aceptar los acuerdos de Potsdam con una estipulación: la prerrogativa de su majestad como soberano. Tras la respuesta intencionalmente vaga de los estadounidenses de que la autoridad del emperador estarían sujetos al comandante supremo de las potencias aliadas, el emperador Hirohito anunció el rescripto de rendición al mediodía del 15 de agosto. De haber continuado luchando, no solo habría colapsado y se habría destruido la nación japonesa, sino que la civilización humana probablemente habría quedado completamente extinta.
En Japón, la Guerra del Pacífico se consideró que había terminado el 14 de agosto. Sin embargo, el 15 de agosto, Japón imperial se rindió, por lo que este día pasó a conocerse como el Día de la Victoria sobre Japón en las naciones de habla inglesa. El 2 de septiembre de 1945 se firmó el instrumento de rendición japonés oficial. Siendo el comandante supremo de las potencias aliadas, MacArthur aceptó la rendición y luego viajó a Tokio para supervisar la ocupación de Japón desde el 28 de agosto de 1945 hasta el 28 de abril de 1952, cuando entró en vigor el Tratado de San Francisco. Es seguro concluir que la Segunda Guerra Mundial fue una de las guerras más significativas y horribles jamás libradas. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? ¿Por qué no nos lo haces saber en los comentarios a continuación? Bueno, eso es todo por ahora. Espero que hayas disfrutado este video. Por favor, danos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué opinas. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en el icono de notificación para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto como se carguen. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.